Permiso, mi general, buenos días. Para quien le habla, mayor de infantería Fausto Sánchez, es un placer dirigirme en esta oportunidad para abordar la temática del sistema regional de los derechos humanos. Para poder dimensionar el sistema universal de los derechos humanos de mejor manera, hay que comprender los mecanismos de protección de derechos humanos. Es importante tener claro que existe una relación directa entre los instrumentos de protección de derechos humanos y los mecanismos de protección de los derechos humanos. Tanto los unos como los otros están directamente relacionados. Sin embargo, en el contexto de Naciones Unidas es indispensable establecer los ámbitos territoriales que abarcan y comprenden cada uno de ellos. Es así como podemos establecer que existen mecanismos regionales de protección de derechos humanos a nivel mundial, y dentro de estos, el que abarca al Ecuador es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está basado en una organización de carácter regional, en donde se da por entendido que los estados que pertenecen a este sistema interamericano, entre ellos evidentemente el Ecuador, asumen la política de garantizar el respeto de los derechos humanos, ratificando en los instrumentos de protección, es decir, en los pactos, acuerdos y convenios internacionales de respeto a los derechos humanos. Así también, en caso de que a nivel interno las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos estimen que no funcionan los mecanismos y las herramientas nacionales, como las cortes, las leyes, y que sus derechos fueron vulnerados, las víctimas pueden acudir a nivel internacional, ya sea al Sistema Regional de Derechos Humanos, así como al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y a su vez, el Estado deberá acatar la competencia y los juzgamientos y las sentencias de reparación a las víctimas por las violaciones de derechos humanos que se hayan sentenciado en estas instancias, a través de los tribunales, comisiones y otros organismos judiciales y de investigación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos forma parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Los tres principales documentos de derechos humanos que maneja el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. La Declaración Americana fue adoptada en abril de 1948 y se aplica a todos los miembros y organizaciones de los Estados americanos. Los derechos humanos estipulados en esta Declaración Americana incluyen derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana de Derechos Humanos, en cambio, fue adoptada en 1969 y entró en vigencia en 1978. A diferencia de la Declaración Americana, solamente obliga a los estados que la ratificaron, como es el caso de nuestro país, que es signatario de esta convención. La Convención Americana aclara y garantiza muchas de las disposiciones de la Declaración Americana, refiriéndose principalmente a los derechos civiles y políticos, excepto en el artículo 26. En ese artículo se insta a los Estados miembros a tomar medidas en pos del logro progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración Americana. La Convención Americana creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Esta goza de autonomía y tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos, los cuales se somete al llamado Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La misma cuenta con un papel de 7 jueces seleccionados entre los miembros de la Convención y su campo de acción es limitado. Únicamente los estados o la Comisión Interamericana pueden presentar casos ante la Corte, una vez que la Comisión ya haya emitido su opinión sobre el caso. El estado que haga la presentación debe ser parte de la Convención Americana y debe aceptar la autoridad y competencia de la Corte. Es importante mencionar que la Comisión Interamericana debe de haber realizado su propia investigación de él o los casos previamente a ser juzgados. Si llega a la conclusión de que un Estado es responsable de una violación de derechos humanos, la Corte exigirá que se abstenga de continuar con la violación. También la Corte puede otorgar resarcimientos y compensaciones a las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cambio, es el mecanismo de supervisión de los derechos humanos en el continente americano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueve y defiende los derechos humanos en el hemisferio occidental.
Esta tiene autoridad para recibir reclamos individuales cuando se hayan agotado todos los fueros nacionales. Es importante que el reclamo sea presentado dentro de los 6 meses posteriores a la posible vulneración de derechos humanos. Si el caso no está pendiente de resolución en ningún órgano internacional, existiendo ciertas excepciones a estas reglas. No es necesario que quien presente el reclamo sea la persona u organización cuyos derechos hayan sido vulnerados. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite recomendaciones correspondientes para el Estado miembro de la OEA. El Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones. La Comisión también está facultada para preparar o solicitar informes sobre la situación de los derechos humanos para el Estado miembro de la OEA. Este ha sido pues un briefing rápido del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y los mecanismos regionales de protección a los cuales pertenece el Ecuador. Les deseo éxito en la resolución del curso y siga adelante, mi general.